Algunas noches cambian tu vida de una manera que nunca puedes volver atrás. Esa noche fue exactamente una de esas para mí. Tengo 62 años. Pasé años enseñando, viviendo mi vida en orden, siguiendo ciertas reglas. Luego me jubilé y me establecí en un pequeño y tranquilo pueblo. Aprendí a vivir con la soledad después de perder a Mauricio. Pensé que pasaría el resto de mi vida en paz, pero no importa cuánto creas haber dicho adiós al pasado, algunas cosas aparecen en tu puerta cuando menos lo esperas, como Emiliano, el hijastro de Mauricio, regresando. No lo había visto en 3 años. En ese entonces era solo un chico imprudente y despreocupado, pero ahora, de pie frente a mí, era un hombre de 26 años. La vida no había sido amable con él. Podía escucharlo en su voz cuando llamó y preguntó: ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Pude notar que necesitaba ayuda. Por supuesto, mi puerta estaba abierta para él, pero en el momento en que abrí esa puerta y vi al hombre que estaba allí, me di cuenta de que tal vez era yo quien necesitaba ayuda. Emiliano había cambiado. Sus hombros eran más anchos, sus ojos más profundos. Esa apariencia juvenil había desaparecido, reemplazada por algo más grande, más fuerte y con un tipo de atracción diferente. Pero la verdadera diferencia la sentí la noche siguiente en la cocina. Esa noche, la noche en que todo comenzó, el aire se sentía pesado de una manera extraña. Había una inquietud dentro de mí, pero no podía identificar por qué. Tal vez simplemente no estaba acostumbrada a escuchar la respiración de alguien más en mi casa después de todos estos años viviendo sola. Emiliano se había ido temprano en la mañana y no había regresado en todo el día. Parecía preocupado, podía verlo en sus ojos, pero no pregunté por qué. Algunas heridas no están destinadas a abrirse hasta que estés listo. Era cerca de la medianoche cuando finalmente escuché la cerradura girar. Me sentí aliviada, pero al mismo tiempo había una extraña tensión en mi pecho. Cuando Emiliano entró, el agotamiento en su rostro y la ligera soltura por el alcohol eran imposibles de ignorar. Estaba un poco borracho, pero no fuera de control. Cuando nuestras miradas se encontraron, pude ver que llevaba algo pesado dentro de él. ¿Estás bien?, pregunté mientras cerraba la puerta detrás de él. Asintió, respiró hondo y se recostó. Ha sido una noche larga, dijo, su voz baja y cansada. Al mirarlo, sentí una oleada de ternura. Este joven estaba cargando demasiado peso sobre sus hombros. Dudé por un segundo, luego me dirigí hacia la cocina. Te haré un poco de café, dije, podría ayudarte a despejarte un poco. Mientras caminaba hacia la cocina, Emiliano me siguió. Mientras estaba en el pequeño mostrador haciendo café, podía sentir sus ojos sobre mí, incluso con la espalda vuelta. Sabía que me estaba observando. Este lugar es más cálido de lo que esperaba, dijo de repente. Lo miré por encima del hombro. ¿Te refieres al pueblo? Más cálido que cualquier otro lugar en el que he estado, respondió, pero sus ojos no miraban la cocina, me miraban a mí. Por un segundo, mi corazón latió tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. Me estaba observando. Por primera vez en años sentí la mirada de alguien en mi piel. Si te encanta escuchar este tipo de confesiones, asegúrate de unirte a mi canal, suscribirte y activar las notificaciones. Confía en mí, no querrás que esta historia termine. El silencio en la cocina mientras el café se preparaba decía más de lo que las palabras podrían decir. Emiliano se apoyó en el mostrador, una mano en el bolsillo, la otra pasándose por el cabello mientras me miraba. Parecía cansado, tal vez incluso un poco roto. Sabía que me estaba observando, pero me concentré en colocar las tazas de café en el mostrador, evitando su mirada. Había una extraña inquietud dentro de mí, pero al mismo tiempo una calidez que no podía explicar. «Sabes», dijo Emiliano después de un momento, su voz suave y pensativa. A veces, no importa a dónde vayas, no puedes escapar de sentirte solo. Lo miré a los ojos mientras le entregaba su taza. Había una vulnerabilidad allí que no había visto en mucho tiempo. La soledad es algo extraño, dije, mi voz cargada de una tristeza silenciosa. A veces te acostumbras tanto a ella que incluso cuando alguien aparece, no sabes cómo manejarlo. Emiliano tomó la taza llevándola a sus labios. ¿Y tú?, preguntó, tomando un sorbo de su café. ¿Te acostumbraste? Respiré hondo, sintiendo el peso de esa pregunta sobre mí. No sé si lo llamaría acostumbrarse, admití, pero con el tiempo aprendí a aceptarlo. La vida no vuelve a ser lo que era,
pero eso no significa que dejes de pensar en lo que falta. Emiliano asintió, pero no apartó la mirada. A veces la gente piensa que se ha acostumbrado a estar sola, dijo en voz baja, pero en realidad solo están tratando de no sentir nada. Algo en sus palabras agitó algo profundo dentro de mí. Tal vez tenía razón, tal vez realmente no me había acostumbrado a estar sola, solo había estado evitando sentir algo. Por un momento hubo silencio, el único sonido provenía del tic-tac del reloj en la cocina. Emiliano trazaba el borde de su taza de café con los dedos, observándome, su expresión indescifrable. Había calidez en sus ojos, pero también una contención, como si intentara no cruzar una línea. Sabes, nunca te había visto así antes, dijo de repente, con una pequeña sonrisa en sus labios. Levanté una ceja. ¿Así cómo? Él se encogió de hombros, sin apartar la mirada. Aún tan fuerte y tan hermosa después de todos estos años, sus palabras enviaron un pequeño escalofrío a través de mí, pero intenté no mostrarlo. Bajé la mirada a mi taza de café, sonriendo levemente. Supongo que el tiempo no puede cambiarlo todo, dije suavemente. Algo se asentó entre nosotros en ese momento, tal vez una cercanía, tal vez el renacimiento de algo que había estado ausente durante mucho tiempo, pero no estaba segura de qué era o si siquiera quería saberlo. Cuando noté lo tarde que se había hecho, me levanté, tratando de sacudirme la confusión dentro de mí. Debería irme a la cama, dije con una pequeña sonrisa. Ha sido un día largo. Emiliano asintió, pero sus ojos permanecieron en mí. Sí, tienes razón. Al colocar mi taza en el fregadero y salir de la cocina, pude sentir su mirada siguiéndome. Dejó un vacío en mi mente, un pensamiento persistente al que no podía aferrarme. Mientras me dirigía a mi habitación, había una tormenta dentro de mí. Esa conversación había agitado algo profundo, algo que no sabía cómo nombrar. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, lo sentí de nuevo, ese extraño sentimiento. Emiliano había cambiado no solo en su apariencia, sino en la forma en que se comportaba, en la forma en que hablaba, y ese cambio me estaba obligando a enfrentar algo de lo que había estado huyendo durante mucho tiempo. No sabía qué era, pero podía sentir que algo ya había comenzado. Después de esa noche las cosas empezaron a cambiar. No era algo de lo que habláramos, pero se hizo más evidente con cada día que pasaba. La distancia entre Emiliano y yo se había reducido notablemente. No sé ni cómo explicarlo, pero cuando lo veía tomar su café en la cocina o cuando nuestras miradas se encontraban durante el desayuno, se volvía más difícil ignorar cómo mi estómago revoloteaba. No era la misma de antes, era como si algo dentro de mí estuviera despertando y no estaba luchando contra ello. Empecé a moverme con más libertad por la casa. Por las mañanas ya no me molestaba en atar mi bata tan fuerte como solía hacerlo cuando vivía sola. Pero ya no estaba sola. Emiliano estaba aquí, y aunque era plenamente consciente de eso, no había una parte de mí que se sintiera incómoda al respecto. Podía notar que Emiliano también se estaba volviendo más consciente de mí. No actuaba de la misma manera que lo hizo cuando llegó por primera vez. En unas pocas semanas parecía haber pasado de solo acostumbrarse a estar aquí y actuar como si perteneciera, como si no solo estuviera quedándose por un tiempo, sino como si se hubiera asentado para siempre. La mayoría de las noches, en lugar de salir, se quedaba conmigo. Cenábamos juntos, hablábamos durante horas y en algún momento comenzamos a tener noches de cine, tumbados en el sofá viendo películas. El tiempo simplemente se desvanecía. Emiliano hacía comentarios a veces, se reía a carcajadas y me sorprendía viéndolo en lugar de la pantalla. Había una calidez dentro de mí que no había sentido en años. Nunca pensé que podría sentirme tan cómoda con alguien de nuevo, pero esa noche fue diferente. La cercanía que había estado creciendo entre nosotros durante semanas se sentía aún más fuerte en el aire. Estábamos viendo una película, la habitación estaba tenuemente iluminada, el resplandor parpadeante de la farola afuera proyectaba sombras suaves y cambiantes a través de las cortinas entreabiertas. La mano de Emiliano descansaba en el sofá junto a la mía, sus dedos apenas rozando los míos. Mientras la película se reproducía, me di cuenta de una tensión que crecía lentamente entre nosotros. El espacio entre nuestras manos se hacía cada vez más pequeño, como si ninguno de los dos estuviera haciendo un movimiento consciente, pero de alguna manera estábamos cerrando la brecha de todos modos.
En algún momento sentí que su mirada se apartaba de la pantalla hacia mí. Lentamente giré la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Esta vez no había nada de vacilación en la forma en que me miraba. No estaba tratando de ocultar nada. Sus ojos se fijaron en los míos, profundos e indescifrables, llenos de algo no dicho. Sus respiraciones eran lentas, medidas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo, pero no aparté la mirada. Era como si cada palabra que podríamos haber dicho hubiera desaparecido, dejando solo este momento entre nosotros. Emiliano inclinó ligeramente la cabeza, sus labios se separaron un poco y en ese momento no tenía idea de qué se suponía que debía hacer. Pero sabía una cosa, esto era solo el comienzo y no había vuelta atrás. Emiliano no dudó, se inclinó, su rostro tan cerca que podía sentir el calor de su aliento contra mi piel. Sus labios apenas rozaron los míos al principio, como si me diera la oportunidad de apartarme, pero no lo hice, no pude. Ese ardor dentro de mí, el que había ignorado durante tanto tiempo, no me lo permitiría. Un segundo, tal vez dos, el beso comenzó lento. Luego se profundizó, convirtiéndose en algo más intenso, más desesperado. La forma en que me atrajo hacia él, la forma en que sus manos se envolvieron alrededor de mi cintura, trajo de vuelta sentimientos que había olvidado durante años. Mis manos se movieron instintivamente hacia sus hombros, mis dedos enredándose en su cabello. El toque de Emiliano era tan firme, tan seguro. Podía sentir cuán profundas eran las emociones que había estado reprimiendo. Pero en ese momento la realidad se estrelló sobre mí como una densa niebla. Esto estaba mal. Una ola repentina de pánico surgió dentro de mí. Me aparté rápidamente, mi respiración aún entrelazada con la suya. Sus ojos estaban llenos de preguntas, pero no podía responder ninguna de ellas. Mis manos temblaban. Susurré más para mí misma que para él, tratando de entender lo que acababa de suceder. Me levanté, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Necesito tomar un poco de agua, dije, aferrándome a la primera excusa que pude encontrar. Me dirigí hacia la cocina, evitando su mirada. Ni siquiera estaba segura de si mis pies tocaban el suelo o si estaba flotando. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Agarré un vaso, mis dedos temblando ligeramente. ¿Qué demonios está pasando?, murmuré para mí misma. ¿Cómo pudo suceder esto? Mientras mis pensamientos giraban, un sonido agudo de choque me sacó de mi ensimismamiento. Luego, el ruido inconfundible de vidrio roto esparciéndose por el suelo. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Emiliano, llamé, sin respuesta. Corrí de regreso a la sala de estar y me congelé. La mesa de café de vidrio frente al sofá estaba completamente destrozada y la mano de Emiliano sangraba. No tuve que preguntar qué había pasado. Por frustración, ira o tal vez algo más profundo que ya no podía contener, había lanzado su vaso contra la mesa, rompiéndolo en pedazos. Ver la sangre en su mano me provocó una extraña mezcla de miedo y culpa. Lentamente me senté a su lado, pero él no me miraba. Sus ojos estaban fijos en el suelo, su respiración irregular, sus puños aún apretados, su mandíbula tensa. Extendí la mano, colocándola suavemente sobre su brazo. En el momento en que lo toqué, se estremeció, luego finalmente se volvió para mirarme. Y en sus ojos no solo había ira, había dolor. ¿Realmente no me quieres?, preguntó, su voz baja pero llena de emoción. No pude apartar la mirada. ¿Qué?, susurré, pero él no había terminado. Durante días no me he sentido solo por primera vez en mucho tiempo. Renata dijo, y luego te apartaste como si no significara nada, como si fuera solo un momento que no importaba. Negué con la cabeza, sintiendo que algo dentro de mí se rompía porque sabía exactamente lo que él estaba pensando. Conocía lo frágil que realmente era Emiliano. Sabía cuánto temía ser abandonado y ahora lo había hecho enfrentar su peor miedo. Tomé su mano con suavidad, abriendo cuidadosamente su palma y observando los cortes sangrantes. Esto no fue solo un momento, dije. Mi voz no debía temblar, pero lo hizo. Nada de esto fue falso, Emiliano. Todo fue real, demasiado real. Él entrecerró los ojos, queriendo creerme, pero con miedo podía sentirlo. ¿Realmente no me amas, Renata? ¿Realmente no me quieres? Esas preguntas silenciosas colgaban pesadamente en el aire. Contuve la respiración, silenciando cada pensamiento que gritaba dentro de mí. Lentamente me levanté,
Pasé mis manos por mis hombros y dejé que las tiras de mi vestido se deslizaran. Sus ojos siguieron el movimiento, oscureciéndose, sus pupilas se dilataron, su respiración se volvió irregular. Ahora no le quedaban palabras. ¿Me crees ahora, Emiliano?, susurré, mi voz avivando aún más el calor entre nosotros. ¿Fue todo una mentira? Su mirada recorrió mi cuerpo y tragó saliva, pero aún no podía decir una sola palabra. En cambio, me agarró por la cintura y me atrajo hacia él, con urgencia. Sus labios chocaron contra los míos como un hombre hambriento. Esta vez no era yo quien huía, esta vez me estaba rindiendo por completo. Con los fuertes brazos de Emiliano rodeando mi cintura, supe que no había vuelta atrás. Un hombre que besaba así, hambriento, desesperado, reclamando, no estaba aquí solo por un momento pasajero. Cuando miré en sus ojos vi todo lo que había estado reprimiendo, sus emociones, su deseo, incluso su frustración. No me había sentido tan viva en años. La respiración de Emiliano era irregular, sus dedos recorriendo lentamente mi espalda. De repente alcanzó los botones de su camisa, desabrochándolos uno a uno sin apartar la vista de mí, como si estuviera memorizándome, como si intentara grabar este momento en su mente para probar que era real. Cuando finalmente se quitó la camisa, arrojándola junto a mi vestido, mi mirada recorrió instintivamente su cuerpo. Este no era el mismo Emiliano que conocía, con hombros anchos, un pecho firme y líneas definidas. Era nada menos que un hombre. Emiliano se recostó en el sofá, sus brazos aflojándose por un segundo, dándome espacio, observándome. Y yo ya no dudaba. Lentamente coloqué mis rodillas en el sofá, moviéndome sobre él. Mis manos descansaron contra su pecho desnudo, y en el segundo en que sentí el calor de su piel bajo mis dedos, una chispa se encendió dentro de mí. Y así me acerqué más y presioné mis labios contra los suyos de nuevo. Esta vez nuestro beso fue más profundo, más hambriento y mucho más peligroso. Sentí algo enorme dentro de mí, más grande que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Todo estaba sucediendo tan rápido, pero no me importaba. De vez en cuando me encontraba susurrando Emiliano. Estaba completamente perdida en él. Estaba emocionada y con la oleada de esa emoción y deseo, no tardó mucho en alcanzar su punto máximo. Mis dedos se aferraron al sofá. Luego se movieron lentamente al pecho de Emiliano. Todo mi cuerpo tembló mientras me tensaba y un sonido fuerte escapó de mis labios. Mis uñas dejaron algunas marcas en su piel. Emiliano me miró sonriendo. Esto no debería ser solo recuerdos, tienes que mantenerlos frescos. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión en él se desvaneciera y con el calor del momento se dejó llevar por completo, sin aliento, entregándose a todo. Ambos estábamos más tranquilos ahora. Nos recostamos uno al lado del otro, ninguno de los dos hablando hasta que nuestra respiración se estabilizó. Esa noche, mientras yacíamos allí, uno al lado del otro, un peso pesado se asentó dentro de mí. ¿Qué demonios estábamos haciendo? Tomé una respiración profunda, mirando al techo. ¿Qué pasa ahora, Emiliano? Esto se siente mal, susurré. Emiliano giró la cabeza hacia mí, sus ojos más serios de lo que jamás los había visto. Esto no está mal, Renata, esto es real. No podemos actuar como si fuéramos algún tipo de error. Vamos a ir a algún lugar donde nadie nos conozca, donde nadie pueda juzgarnos. Quiero una vida feliz contigo. Sus palabras me impactaron profundamente. ¿Hablaba en serio? Por un momento pensé que tal vez esto era solo algo pasajero, un instante de debilidad, pero ahora sus palabras tenían un significado mucho más profundo. Me giré hacia él, sorprendida, mis ojos buscando los suyos. ¿Pensaste que esto era solo algo de una vez? Emiliano no apartó la mirada. Renata, he deseado esto durante años. Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a antes? Emiliano dejó escapar una pequeña sonrisa, casi triste. Hace 5 o 6 años, incluso cuando Mauricio estaba vivo, incluso cuando vivíamos en la misma casa, me gustabas. No estaba preparada para escuchar eso. Mi corazón latía como loco. Emiliano, susurré, pero no tenía idea de qué decir. Emiliano se incorporó un poco, acercándose más. En aquel entonces parecía algo estúpido e imposible, como si solo fuera un niño, pero ya no soy un niño, Renata. Sé lo que siento. En algún lugar profundo dentro de mí, escuchar esas palabras me provocó una extraña sensación de satisfacción.
pero al mismo tiempo miedo. ¿Podría realmente seguir adelante con esto?